Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Igual lo estamos grabando para luego colocarlo por nuestras redes. Hoy nos acompaña la doctora Samantha Guerra. No necesita mucha presentación, es una experta muy conocida en los temas médico-legales en Venezuela. Por años formó parte del Ministerio Público y con ella vamos a hablar un tema de actualidad. Precisamente en los contextos de crisis, sean cuales sean la naturaleza de la crisis, se acrecientan las vulnerabilidades de aquellos que ya son vulnerables. Por eso es que hemos visto recientemente, por ejemplo, que en Colombia, cómo ha ido subiendo el número de mujeres víctimas de femicidio, por ejemplo. Hemos visto una cantidad de actos xenofóbicos, actos racistas, temas vinculados con pueblos indígenas, etcétera. Pero hoy vamos a dedicar a un grupo especialmente vulnerable, que son los niños. Entonces vamos a estar conversando con la doctora que tiene amplísima experiencia en estos temas, respecto de cuáles son esos rasgos físicos que nos permiten identificar que nos encontramos ante un niño que sufre maltrato, incluso los rasgos psicológicos, si es posible hablar de ellos, y todo aquello que nos permita su identificación y cuáles son esas características que los expertos deben ver y que podemos ver incluso quienes no somos expertos al momento de tratar de identificarlo y poner la denuncia, alertar a las autoridades. Entonces, doctora Samantha, iniciemos. ¿Usted cree que nos encontramos ante un momento donde hay un pico especial o hay alguna característica especial que indique que están siendo más vulnerables los niños, sobre todo por este momento de pandemia? Buenas tardes, doctor Zahir. Saludos a todos los presentes y los que se están conectando progresivamente. Gracias por la invitación, doc. Claro, claro. Lamentablemente estos momentos han sido muy críticos en tiempos de pandemia por COVID. Lamentablemente nuestros niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables dentro del grupo familiar y han incrementado las cifras, las estadísticas a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica. Es muy lamentable que la situación de cuarentena conlleve a que se incrementen estas condiciones que son delitos. Lamentablemente las cifras no son totalmente reales porque lo que es el maltrato infantil o el maltrato a menores, a niñas, niños y adolescentes, está dentro de lo que se conoce del delito ITFA o de la violación de la violencia intrafamiliar. Entonces a veces como es difícil desligarla, o sea, las estadísticas, por lo menos aquí en Ecuador, no están reclasificadas, entonces están dentro del grupo de violencias intrafamiliares. Entonces no es fácil. Lamentablemente, desde que inició la pandemia y la cuarentena, prácticamente en casi todos los países simultáneos en Latinoamérica, iniciaron la serie de denuncias de diferentes llamadas al ECU 911, por ejemplo, aquí en Ecuador. Nosotros acá en el Ecuador, el ECU 911 reportó que entre el 3 de marzo al 16 de abril recibieron 7.954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar. Dentro de estos reportes de violencia intrafamiliar, lamentablemente la mayoría corresponden a menores, lo que llamamos menores. Y muchos de ellos, a nivel de Latinoamérica especialmente, y hablo acá en Ecuador porque ejerzo acá en Ecuador, lamentablemente ha conllevado a varias muertes de estos niños. Incluso han reportado infanticidios, si bien es cierto que sabemos que el infanticidio no forma parte de lo que conocemos en medicina legal como maltrato infantil, es otra condición, eso tiene otras características, otras circunstancias, otro contexto, también se han producido. Lamentablemente, no es que justifique, el encierro ha llevado que principalmente los padres, que son los primeros tutores que están a cargo de los niños, no manejen de manera adecuada la crisis de la emergencia, el encierro, y han adoptado medidas extremas.
Incluso aquellos que ya vienen con maltrato reiterado, en estas oportunidades han sufrido muerte. Lamentablemente, los niños que sufren maltrato, los niños, niñas, adolescentes que sufren maltrato o violencia, ellos van a, los que están vivos van a tener sufrimiento, un sufrimiento bestial, tienen un mal desarrollo neurológico, incluso de identidad, y todo eso es prevenible. Lamentablemente la OMS considera y la tiene como un problema de salud pública porque es un problema global a nivel mundial, el maltrato infantil. De verdad que son alarmantes las cifras, y lo más triste es el número de muertes que ha llevado estos maltratos a estos menores. Fíjese que hay un viejo debate en derecho que es tratar de saber hasta dónde puede llegar la corrección. Los padres tienen un deber de corrección, tenemos como padres un deber de corrección, pero ¿cuáles son los límites del deber de corrección? La evolución social ha planteado que las viejas metodologías del castigo físico muy probablemente deben ser proscritas todas. Nosotros crecimos tal vez en una generación donde tal vez el castigo físico todavía existía, era tolerable por la sociedad y uno ahora piensa, pero no dejaba tal secuela. Pero ahora vemos casos donde realmente ese castigo físico traspasa cualquier límite y hay una línea gris allí entre decir, bueno, cuál es realmente ese límite en la corrección. Pero vamos a entrar entonces con esos hallazgos. ¿Qué es esencialmente lo que los médicos forenses ven o lo que ve el sistema de justicia a través de los ojos de los expertos para poder decir, bueno, traspasó el límite de la corrección? Ya acá no se trata de una simple ejercicio del deber de corregir, que sino por el contrario, nos encontramos ante un abuso, ante un verdadero delito. Correcto. Totalmente cierto. No solamente estamos involucrados los médicos forenses en lograr identificar de manera certera si estamos en presencia o no, tanto en clínicas como en patología forense, de un caso o un hecho producto de un hecho violento con muerte en un menor, entonces, o con lesiones graves, sino que también están involucrados otros profesionales de la medicina, como el médico general, el médico familiar, el pediatra, que igualmente los médicos que están en la emergencia o en un triaje. Nosotros cuando nos formamos dentro de la medicina aprendemos, nos enseñan a identificar esos o a ubicar esos indicadores biológicos que nos van a hacer llegar a la conclusión de que estamos en presencia de un caso de que probablemente sufre maltrato. Entonces, no es lo mismo un solo trauma de manera aguda que un caso crónico, que los casos crónicos, que son la mayoría representan el 90%, cuando llegan a los servicios asistenciales de asistencia médica o a los servicios forenses, lamentablemente ya son casos crónicos, es decir, maltrato de manera reiterada en el tiempo. Y esto una vez más va a facilitar para el examinador identificar que tiene traumas antiguos y traumas recientes. Y ahí está la habilidad, especialmente cuando llegan a los servicios forenses, de que no permitir que ningún caso quede impune. Examinar a un niño, una niña, un adolescente, bien sea en una sala de reconocimiento de medicina legal, en clínica forense, o en una mesa de autopsia en patología forense, hay que tener mucha agudeza y exhaustiva revisión. No se puede realizar. Esos son los casos que más hay que meterle el ojo, como digo yo, que hay que revisar porque no podemos dejar escapar nada. Entonces, es decir, que cuando uno ve lesiones en distintas fases de resolución, uno puede decir que esto ha sido reiterado. Pero ¿cómo las identificamos entonces para nuestra audiencia? Ok. Las lesiones corporales, tenemos lesiones traumáticas
a nivel de lo que llamamos lesiones en mucosas y piel y lesiones esqueléticas. Estas lesiones en piel son las que principalmente llaman la atención tanto en clínica como en patología forense, y es cuando uno evidencia al desvestir al sujeto vivo o al niño o al cadáver, uno inmediatamente hace una revisión exhaustiva de toda esa superficie corporal. Ya cuando uno empieza a identificar que hay presencia de abundantes cicatrices de diferentes formas, tamaños, que reflejan o orientan en qué tipo de instrumentos pudieron haber sido utilizados con el desarrollo de esa cicatriz, también vamos a encontrar, como dijo usted, lesiones de tipo equimóticas o hematomas que van a tener una colorimetría. Cuando nosotros observamos lesiones de hematomas o equimos de diferentes datas de evolución, de diferentes colores, vemos verde, amarillo, vemos rojo vinoso, vemos azul violáceo, ya esto nos permite determinar con certeza desde el punto de vista médico-legal los días que tiene cada trauma. Esto es lo que cuando tenemos esta colorimetría en la superficie corporal de un menor, es cuando nosotros hablamos ya de lo que conocemos como el síndrome del niño maltratado. Que son los casos crónicos, son los que sufren este maltrato reiterado de manera prácticamente diaria. Doctora Samantha, quedamos en la colorimetría y el tema crónico, porque ahí se le fue un poquito se congeló un poco la idea. Retome la idea ahí para que podamos continuar. Que todo lo que era la colorimetría sobre la superficie corporal, que nos permite identificar con certeza el tiempo de evolución de esas lesiones traumáticas, porque son traumas en partes blandas, que pueden ser tanto en piel como en mucosa, principalmente a nivel de la boca, los labios, la mucosa oral. Es muy fácil encontrar e identificar también estos traumas equimóticos de tipo hematoma. Entonces, toda esta colorimetría nos habla de que lo que conocemos como el síndrome del niño maltratado. Ya hay varios elementos sobre la superficie corporal. Que les decía que cuando el niño va a consulta, hay una denuncia, pero está vivo y va a una consulta y hay que hacer la evaluación de reconocimiento médico legal en clínica forense, la aptitud del niño también aporta gran información. Son niños que son retraídos, tienen tristeza, reflejan tristeza. El médico puede percibir esta situación en el niño. Incluso cuando se deciden ir el médico, sea forense, el pediatra, el médico general, vaya a querer abordar, examinar, ellos tienden a taparse la cara con los brazos o quedar paralizado con esos ojos así helados de temor, pensando que lo pueden agredir. Entonces, otras condiciones, tanto en cadáveres como en vivo, es identificar la pérdida o la falta de aseo. La higiene, uno ve cómo están las uñas, los pies, cómo está el cuero cabelludo, si está los dientes, hay dentadura. Todo esto nos permite a nosotros ver porque también les decía que los maltratos pueden ser físicos, activos, como los que generalmente llegan a los servicios forenses, pero también está el maltrato pasivo, que es la privación de alimentos, la privación de medicamentos, de atención médica, el desaseo, la falta de afectividad hacia el niño. Todas estas características uno aprende a percibirlas y a identificarlas, ¿no? Tanto en el vivo y en el cadáver más, pues en el cadáver uno tiene que aprovechar ese momento de la autopsia para identificar todas esas alteraciones, ya que una vez que el cadáver se va a inhumación, se pierde la evidencia como tal y es difícil recuperar en una exhumación lo que se pudo haber descrito en la primera autopsia. Entonces, eso está muy interesante. Y fíjese algo que me llama la atención y que lo vivimos en muchos casos de investigación. Tratar a veces de identificar durante la pesquisa, en la tarea de investigación, ya no forense,
el instrumento, pero el instrumento o instrumentos que pudieron ser utilizados durante la violencia contra el niño. Entonces, quien nos guía es el médico forense. El médico forense dice, mira, el instrumento tiene tal morfología, pueden ser tales o tales las características. ¿Cuál es la tarea del forense? ¿Lo fija? ¿Contribuye lo describe? ¿O por experiencia ya saben cuáles pueden ser los instrumentos o el mecanismo? Por ejemplo, electrocución, una quemada, pellizco, un alicate. Más o menos cómo se determina esa actividad. Bueno, claro, es el deber, la obligación, el perito, el médico legal, el médico legista, el patólogo forense, el médico forense, quien realiza una evaluación desde el punto de vista médico legal en un caso de maltrato infantil, debe esta obligatoriedad de identificar no solamente el tiempo, la data de evolución, los traumas, sino describir su morfología, forma, medida, aspecto, consistencia, todas estas características macroscópicas, el médico forense está obligado a describir y relacionar con posibles objetos, porque para eso estudiamos. Lamentablemente muchos de estos casos se describen el trauma, el equimocio, el hematoma, pero no, lo señalan en la región anatómica, pero no indican a veces el tamaño, las medidas y la ubicación anatómica exacta. Entonces, eso dificulta la investigación de campo, incluso para ubicar el posible instrumento que estuviese relacionado con ese trauma directo, más todavía si fue causante de la muerte, si estamos hablando de un caso a nivel de autopsia. Entonces, nosotros estamos preparados para identificar si una lesión equimótica es producida por un posible objeto. No sabemos cuál, pero sí tenemos la capacidad de orientar. Y nosotros tenemos que indicar en el informe de protocolo de autopsia o en el informe de reconocimiento médico-legal el mecanismo de producción de esa lesión. Entonces, no podemos, al nosotros no colocar el mecanismo de producción, estamos dejando que vaya quedando impune ese caso durante la investigación y no damos herramientas a la investigación de campo para que se pueda identificar al perpetrador o a los perpetradores. Esos mecanismos de producción de la lesión, ¿cuáles son los más comunes que usted ha visto en la praxis? Los objetos contundentes. Los objetos de tipo contundente son los más utilizados. Incluso el más utilizado es el puño. Okay. Generalmente el agresor tiende a ser el papá o el padrastro, la mamá incluso, pero el puño es el principal objeto contundente que utilizan dentro de los núcleos familiares para maltratar o golpear a un menor. Existen otros. Tenemos palos, utilizan los palos de escoba, del barrer, el instrumento, a veces agarran vasos, botellas, incluso yo he tenido objetos redondos que todo lo que el fondo de la botella marcada en el tórax. El tórax es la región anatómica que con mayor frecuencia recibe todos los traumas. Y le sigue posteriormente la cabeza. Y allí siempre vamos a encontrar todas estas lesiones equimóticas o hematomas que nos van a permitir orientar. Siempre vamos a encontrar un indicador biológico que nos pueda orientar en qué tipo de objeto está involucrado. Ahí además, yo me acuerdo que teníamos a veces algunas tensiones entre ese derecho a la intimidad de la víctima, sobre todo al momento de la fotografía, sobre todo cuando eran fotografías de rostro, eran niños que estaban golpeados en el rostro, en el cuero cabelludo, y eso iba a ir finalmente a un expediente que es privado, pero eventualmente algún día puede ser público y ahí están esas lesiones, pero desde mi perspectiva es fundamental lo que usted acaba de narrar, el tema de la medida de la lesión, porque evidentemente nos da cuenta de la magnitud del daño que se ha causado sobre el cuerpo, también nos da cuenta del objeto que pudo haber sido utilizado, de la repetición de la lesión sobre el cuerpo, pero yo creo, y corríjame usted, que la mejor forma de dejarlo acreditado es y con testigo, ¿no? De un poco tener medidas exactas que a la hora de un debate judicial nos permitan que los fiscales
puedan probar efectivamente que eso ha ocurrido. Pero esas tensiones existen entre la fotografía y lo que queda en el expediente. ¿Qué medidas toman los forenses para, por lo menos en el área donde se realiza el análisis, donde se realiza, sobre todo en niños, en vivo, por supuesto, resguardar toda esa intimidad? ¿Y cómo es el trato con el niño? ¿Entra solo con el niño? ¿Va con alguien? ¿Cómo es un poco esa dinámica que ocurre en ese momento? En los niños que están vivos, que sometidos a maltrato y que van a ser evaluados desde el punto de vista del servicio forense, obviamente requieren un apoyo, no solamente del familiar, que le dé más confianza, sino un apoyo psicológico, porque aquí, más que todavía, no se debe revictimizar al niño. Entonces, las leyes ahorita protegen mucho a los niños. Entonces, no debemos estarlos sometiendo a ellos a exámenes, a repetirle un examen de reconocimiento médico legal 2 y 3 veces. En el primer examen de reconocimiento médico legal hay que recabar toda la información posible que nos permita a nosotros determinar con certeza que estamos en presencia de un maltrato infantil o un maltrato de menores. Entonces, ese tiempo es oro y sí, el deber ser es que el niño vaya acompañado de un psicólogo forense, y que el representante que está a cargo del niño, si es la mamá, esté también presente, porque tiene que supervisar. También en Venezuela se estila que haya los servicios forenses, en clínica forense, cuenten con el personal de enfermería, que debe estar presente al momento del reconocimiento. Entonces, las fijaciones fotográficas se toman de manera discreta, la menos cantidad de fotos posible, porque puede perturbar al niño. Hay que tener mucha delicadeza, pero se trata de recopilar la mayor cantidad de información posible. Si bien es cierto que no le tomamos, se trata de no tomar foto a la cara del niño, al menos algunas o las lesiones más representativas que puedan demostrar la gravedad, si hay una lesión grave que pudo haber hasta comprometido la vida. Eso se trata de manejar así en la parte de clínica forense. Y en los casos, doctora, de que puede ocurrir que el niño vaya acompañado por el agresor. También. Entonces, eso es una situación difícil de manejar. Difícil de manejar, pero el médico forense tiene que tener la capacidad de identificar que esa persona, que el niño está con una persona que posiblemente lo esté intimidando. Eso no es fácil, pero uno a pasar el tiempo, la experiencia, uno va a aprende a identificar esas situaciones y uno tiene que informar a las autoridades. Ajá. Continuamos, doctora, porque hay dos temas y que a mí me parecen muy, muy significativos. Uno es el tema de las agresiones sexuales y cómo es el abordaje forense en vivo y en muerto. Y luego el tema de la autopsia. Ya finalmente, para tratar de redondear la idea con la temática de la autopsia. Entonces sí me gustaría que nos conversara sobre estas dos cosas que además estamos viendo mucho. Hemos visto casos terribles. En Venezuela recuerdo el niño por ejemplo, el niño de Guanare, que fue objeto de agresión sexual, física, agresión psicológica, tenía falta de tejido, falta de piezas dentales. O sea, era un cuadro dantesco y uno no se pregunta a veces cómo llega esto a estos límites sin que alguien denuncie, sin que alguien advierta a la autoridad o además sin que haya ninguna reflexión por parte de los autores de ponerle un límite, sino pareciera que los niños se convierten en unos objetos de la agresión y de las propias frustraciones de quienes agreden. Entonces, por ahí el tema tan complejo. Veo que, por ejemplo, hay conectados personas, algunos compañeros que fueron fiscales y fiscales además de la materia, como por ejemplo el doctor Harvey, que está por ahí, Víctor Hugo, que está por ahí también, y que tienen mucha experiencia en estas cosas y de verdad que son especialmente frustrantes. A mí, que por muchos años investigué homicidios, particularmente los homicidios de niños, le resultan a uno muy perturbadores y uno no se explica cómo se llegan a esos límites. Cuando la agresión es entonces
¿Cuál es el protocolo de atención y qué es lo qué es lo que se busca en esos casos por parte del experto? Ok, usted ha tocado un punto bastante álgido que es el abuso sexual, que eso forma también parte de lo que conocemos como maltrato físico activo, ¿no? Y la mayoría de ellos de estos maltratos físicos va acompañado de abuso sexual. De verdad, a mí ha sido muy pocos los casos que en mi experiencia me ha tocado revisar a nivel de mesa de autopsia que con signos de maltrato infantil que además tienen abuso sexual. El abordaje en clínica forense, en vivos, no es fácil manejar a los niños. Ellos generalmente cuando son productos de agresiones sexuales violentas, que incluso le producen dolor, molestia o incluso han ameritado asistencia médica previa a la valoración médico-legal. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. Igualmente, el abordaje de los niños con abuso sexual, hay que estar presente acompañado de una enfermera que tenga experiencia en medicina legal que permita que el abordaje al médico legista o al médico forense sea de manera oportuna y rápida, a fin de molestar lo menos posible al niño, en este caso, y un psicólogo si se amerita. ¿Qué es importante identificar? Uno, si hay lesiones en la esfera genital, paragenital y extragenital en estos niños, tanto en varones como en hembras, ¿no? Si bien es cierto, las hembras son más susceptibles a los abusos sexuales, tampoco los varones han sido exentos. Hay que ver las lesiones en la si hay lesiones recientes, si hay lesiones antiguas, a nivel del introito vaginal, a nivel de si es la hembra, a nivel del himen, que es la estructura membranosa que nos va a permitir identificar si hay alguna lesión de penetración. No es lo mismo los actos, lo que se considera como actos lascivos, como abuso con penetración. Hay muchas formas que se puede determinar que si hay un abuso. Por ejemplo, la frotación que realizan muchos de estos pedófilos pervertidos, frotación sobre la parte del himen, perdón, del clítoris de la niña, de los labios, produce un equimosis, un hematoma que incluso a veces dibuja la forma alargada del pene o de un objeto parecido. Todo eso podemos identificar si esa agresión fue reciente, fue antigua. Hasta los 10 días aproximadamente podemos identificar con claridad desde el punto de vista médico-legal el tiempo de la data. Después de los 10 días de evolución, cuando ya ocurre la cicatrización prácticamente final, es difícil determinar específicamente si tiene 24 horas, tiene 48 horas, si tiene 5 días, 7 días. Ya después de 10 días la cicatrización, lo que ya no podemos hablar de reciente, ya todas las leyes que observemos vamos a describirla de manera antigua, o sea, de floración antigua o de floración reciente, y en la reciente podemos especificar, o mejor dicho, debemos especificar el tiempo más preciso de la consumación. Esto es cuando estamos en casos que son abuso sexual con penetraciones recientes de manera aguda. Igualmente tenemos hallazgos de lesiones antiguas en el mismo himen y podemos decir ya tiene tiempo de manera reiterada las penetraciones en este niño o niña. En los niños, en las niñas más que todo, en los niños y en las niñas igualmente hacemos la evaluación anorrectal. Las características de los pliegues del ano, normalmente lo que llamamos contenido continente, el pene es el contenido es de mayor tamaño, de mayor proporción que el continente, que en este caso es la región anal. A veces ellos utilizan el dedo, igualmente en las niñas muy pequeñas, en los lactantes utilizan son dedos para producir la penetración porque su órgano viril no les va a permitir.
hemos tenido casos que sí con extremas desgarros que han ameritado cirugías de emergencia en estos niños. Incluso muchos de ellos les ha provocado la muerte, hemorragia. En la región anal y perianal también igualmente es evaluada, se identifican si hay algunas lesiones, a veces vemos lesiones de tipo erótica, inclusive en los niños como mordeduras a nivel de la región glútea o próxima a los muslos. Todo esto va a permitir identificar o tener más elementos para demostrar el abuso sexual. La región anal tiene unas características o da unas características cuando hay penetraciones de manera reiterada, principalmente en niños de edad preescolar y escolar, donde nos permite que lo que llamamos el ano infundibular, donde uno inmediatamente al examen que hace la apertura, la separación de los glúteos, que observa ese ano se va dilatando poco a poco y se llama, como lo denominan los autores, el ano infundibular. Este ano infundibular nos permite con certeza determinar que hay unas penetraciones reiteradas, así sea de manera crónica, que tienen más de 6 meses recibiendo penetraciones por la vía anal. Esto puede estar acompañado de traumas recientes si ha tenido una penetración reciente. Y así igualmente, tanto en el varón como en la hembra, hacemos la evaluación de la región perianal. Esto es en vivo. En cadáveres, igualmente Se toman muestras, doctora, si consiguen fluidos, etcétera. El tema de la toma de muestras es fundamental para tratar de identificar. Claro, aquí en clínica, gracias doctor, en clínica obligatoriamente se toman las muestras de vaginal, de anal, si el niño o la niña llegan directamente del hecho de abuso sexual, inmediatamente pueden colectar muestras de apéndices pilosos, de todo lo que esté sobre la superficie corporal. Todas estas muestras se toman. A fin de ir a biología forense, a tratar de identificar, de obtener un perfil genético. Esa es la función, y esto todo médico forense sabe que tiene, médico legista sabe que tiene que realizar la toma de muestras. Es un proceso, un protocolo, cada país tiene su protocolo, cuántos hisopados, cuántos tubos, todo eso, pero está universalmente hablando, se tiene que realizar. ¿La ropa interior la colecta el médico forense también? Correcto, el médico forense colecta la ropa interior. Claro, todo esto va debidamente embalado en sobre de papel y entregado a las autoridades competentes, en este caso la policía de investigación. Explique por qué el sobre de papel. El sobre de papel es porque permite que, o mejor dicho, retarda la formación de crecimiento bacteriano o micótico, más que todo bacteriano, que va a destruir el ADN. Entonces hay que preservar el líquido seminal si lo hay en la prenda interior de la víctima. Hay que resguardar y preservar el plástico, favorece el crecimiento bacteriano y las bacterias destruyen lo que es el ADN. Entonces tenemos que tratar de preservar ese ADN. Así es, así es. En cadáveres, en autopsia, es más fácil trabajar, el médico forense tiene más libertad que el médico forense en clínica forense. El patólogo forense o el médico legista tiene más libertad de examinar libremente el cadáver, hacer una revisión más minuciosa, más detallada, más tiempo tiene para hacerla y debe de aprovecharla. Igualmente, cuando ya vemos un caso, yo veo niños, más que todo varones, que veo signos de violencia externa con múltiples cicatrices, yo inmediatamente hago revisión de la región anal. Inmediatamente veo que estos niños siempre me llegan, cuando son por penetraciones que tienen forma reiterada o agudas por vía anal, siempre hay salida de heces. Esto es característico en todos los cadáveres que he visto, y eso ya cuando yo veo salida de heces, y claro, voy evaluando la causa de la muerte. Yo inmediatamente hago revisión de la región anal y aquí, por ejemplo, mi primera experiencia en Ecuador, que lo hice, el disector me dice, ¿usted por qué le va a revisar el ano?
Yo, porque no le estás viendo, es un niño que tiene muchas cicatrices, es un niño que está desnutrido, es un niño que está llevando maltratos, tiene una fractura. Bueno, cuando volteo que encuentro aquello, llamé al fiscal, bueno, se armó, eso fue el asombro porque no me creían. Y era un niño de 8 años, y era la causa de muerte era sumersión. Incluso hasta se demostró que la sumersión era de tipo homicida, que eso es infrecuente. Entonces, el niño ya, gracias a Dios, se hizo justicia, ya sentencia firme, y se demostró, incluso, ¿sabe por qué? Porque dudaban, ¿no? Porque era yo soy extranjera, que no estaban con la confianza, y sabe que había ya la familia sabía, y estaban con un psicólogo clínico tratando de llevar, no había, y el psicólogo clínico ahorita está en proceso, porque la Administración de Justicia consideró que él debió haber informado. Claro, por Dios. Entonces, fíjese que yo, o sea, en el cadáver lo hice, y posteriormente nos enteramos que ya había información de que el tío tenía penetraciones con el niño, abusando del niño, y estaban con tratamiento psicológico para llevar la situación porque estaban dentro de la familia y no querían decirlo. Y así, entonces uno tiene que hacer la revisión muy exhaustiva. Igual cuando me llega un chico, adolescente, que se ahorcó, no. También lo hice acá en Tungurahua, ya 34 años de sentencia firme. Demostré que la ahorcadura era post-morte, que la causa de muerte es una asfixia por sofocación, por obstrucción de orificios naturales de nariz y boca, y demostré las penetraciones que estaba siendo abusado de manera reiterada en el tiempo. Claro, todo esto... Para nuestra audiencia, doctora, el tema el ahorcamiento pre y post-mortem y lo que eso es un tema muy interesante, la morfología que deja el vínculo. El vínculo es la cuerda o lo que se haya utilizado para la ahorcadura, toda la equimosis, la reacción vital que se deja. Un poco, explíquelo ahí, porque es un tema apasionante cuando se trata de simular suicidios habiendo cometido un hecho. Claro, cuando uno ve macroscópicamente en el cuello la marca de la soga, del lazo, que uno ve que es pálido, que no hay un signo de reacción vital, que no hay enrojecimiento, no hay esta coloración pardo rojiza que se produce en una persona viva, uno inmediatamente esto me causa, yo digo, hay signos de asfixia, sí, pero este surco me parece, no es lo que normalmente uno considera, encuentra, y uno dice, bueno, ¿será que es anémico? Pero cuando yo aperturo veo que no, que estaba bien fluida la sangre, que estaba bien oxigenada, o sea, que sí, no había desnutrición. Y obviamente hago cortes. Cuando yo hago el corte, sentido longitudinal al eje del lazo, observo que los tejidos que están por debajo de la piel no hay infiltración hemorrágica, están igualmente pálidos. Hago varios cortes del lado derecho, lado izquierdo, cara anterior y cara posterior, y todos están igual. ¿Con qué me soporto yo? Con histopatología. Estos casos de maltrato infantil y de abuso sexual, yo me acompaño además de las tomas de muestras de fluidos y de prenda de vestir, yo lo acompaño con la toma de muestras en cadáveres, ¿no? De estudio histopatológico, para demostrar que no hay. ¿Por qué? Porque la anatomía patológica es definitiva. Ella me va a dar a confirmar que no hay signo de reacción vital o que sí hay signo de reacción vital. Por eso es que es tan importante, doctora, acotar que en esos casos de ese tipo de muertes sospechosas, donde la etiología es fundamental y que se decide a través del microscopio, porque tiene que ser un anatomopatólogo que lo analiza, no puede un médico legista, un médico legista o un médico forense o cualquier otra especialidad que no sea anatomopatólogo arribar a la conclusión. Correcto. Que nosotros en Venezuela tenemos desde el punto de vista médico-legal, que en ese tipo de autopsias actúa un anatomopatólogo y no otra especialidad. Correcto, sí, lamentablemente lo ideal por eso es importante que las autopsias las sean realizadas por anatomopatólogos, pues sean las autopsias clínicas y las forenses, pero obviamente, por ejemplo, acá en Ecuador, a los patólogos clínicos no les gusta la patología forense.
Entonces, aquí el país se vio obligado a crear el posgrado de medicina legal y nuestros médicos legistas acá en Ecuador no tienen la especialidad en anatomía patológica. Entonces, obviamente el conocimiento de las alteraciones anatomopatológicas, tanto externas como internamente en los cadáveres, es obligatorio, es fundamental para poder uno orientarse. Sin embargo, bueno, aquí estamos para prestar el apoyo y desde el punto de vista del laboratorio de histopatología, acá en Ecuador damos cuando macroscópicamente no concluyen una causa de muerte, pues no tienen los elementos o no dan con lo que está pasando, las muestras van al laboratorio y bueno, el patólogo desde el punto de vista de microscopía, uno ya determina la causa de la muerte de manera definitiva, así como podemos determinar vitalidad de los tejidos y otras condiciones más, pero en recién nacido, por ejemplo, determinación de si respiró o no respiró, la comprobación definitiva la vamos a hacer desde el punto de vista de la dosimetría pulmonar histológica. Entonces, macroscópicamente se hace la hidrostática en la autopsia y nosotros corroboramos de manera definitiva en el microscopio. Entonces, de esta manera, nosotros cada vez que vemos lesiones, en los casos de maltrato infantil, más que todo en niños y adolescentes, así me digan, porque siempre, no, que se suicidó, que se cayó. Yo cuando son niños o niñas o adolescentes, es un cadáver que me lleva tiempo y no me importa tardarme 2 horas, 3 horas haciendo la revisión exhaustiva, pero colectar todos los indicios necesarios para poder comprobar mi hipótesis de trabajo, lo que estoy observando macroscópicamente. En muchas ocasiones vemos que desde el punto de vista de la pesquisa, y por eso es que es tan importante el tema forense, desde el punto de vista de la pesquisa, generalmente tratan los autores, porque como muchas veces es el círculo familiar quienes son los autores de este tipo de lesiones, tratan de enmascarar o de ocultar una lesión con otra, o le atribuyen un origen distinto, una etiología distinta, dicen, se cayó jugando en tal lugar, etc. Esa información previa es fundamental. ¿Tiene a veces el forense o la tiene de manera posterior? Porque a veces uno se pregunta, si la tengo de manera previa, entonces voy ya como predispuesto a o la corroboro o la descarto. Pero si la tengo de manera posterior, puedo haber cometido un error. Entonces, ¿qué es lo ideal en esos casos? Tener la información antes de realizar la autopsia si estamos en autopsia. ¿Por qué? Porque yo debo de corroborar o no la información que me están dando. Y esa es lo primero que uno identifica. El familiar te llega y te dice, se cayó jugando, se tiró de la cama, y cuando tú vas a ver la lesión no tiene nada que ver con el trauma que refieren que se realizó, que se produjo. Entonces, lo ideal es que la información se tenga antes de realizar la autopsia si es un caso de muerte. Si no se logra esa información, sino que se obtiene de manera posterior a la autopsia, yo lo que hago es, si yo tengo mis dudas, yo tengo mi intuición, todos los indicadores biológicos que estoy observando me orientan de que es un síndrome del niño maltratado, que es un homicidio en menor, yo lo armo y pongo, por ejemplo, en investigación forense con tales y tales pruebas. Es una muerte violenta, pero en investigación forense el mecanismo, la manera de la muerte, por ejemplo. De esa manera me cubro yo. No, yo espero tener resultados como soportar, porque cuando esto es como los casos de mala práctica médica, lo ideal es tener la revisión de la historia clínica antes de realizar la autopsia, pero en medicina legal siempre nos llega la autopsia, la historia médica días después de haber realizado la autopsia. Entonces uno tiene que aprender a manejar los casos y de una manera que no dejar que nada por fuera y que no queden impunes, porque lo importante es obtener toda la información, no dejar nada. En estos casos de niños, por ejemplo, a veces llegan, no, que ella tenía fiebre de hace 3 días y se murió.
entró al hospital, ingresó en malas condiciones, muere inmediatamente o ingresa sin signos vitales a una emergencia. Entonces, no hay historia clínica, pero el cadáver te está diciendo otra cosa. Entonces, que fiebre, pero ¿qué? No, que un cuadro séptico. Bueno, yo tengo un cuadro séptico en este tipo de casos, donde yo además veo traumas y lesiones que yo creo que hay también un órgano, porque yo tengo que demostrar científicamente que verdaderamente hay un cuadro séptico, así yo estoy viendo algunas alteraciones macroscópicas, pero ¿cómo se va a corroborar la sepsis con un estudio histopatológico? Entonces no hay que dejar escapar nada, porque lamentablemente muchos de estos casos a veces quedan impunes porque no se toman todas las muestras necesarias. Incluso si yo quiero corroborar que tengo un hematoma, yo tomo ese hematoma de piel o de cavidad o de partes blandas, músculos, y lo envío a anatomía patológica. Y le hacía estudios histopatológicos para corroborar y demostrar en la investigación que sí se correspondía a un hematoma. Porque a veces dentro de la infancia... ¿Y en el área ósea, doctora? ¿Y en el área ósea? Cuando se buscan en el área ósea, cuando a veces el niño sufre una fractura y no le prestan atención médica y ella se resuelve sola, que deja esas malformaciones, etcétera. ¿Cómo es la descripción en esos casos? Ok, doctor. Lo ideal, todos estos niños, lo ideal es, si entran a autopsia, es realizar una rayos X de todas las cabeza, columna, tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores y miembros inferiores. Lo ideal es hacer la radiografía. Si no se tiene la herramienta de la rayos X, hay que hacer una revisión exhaustiva de todos los traumas. Eso es lo primero que yo evalúo. Después que yo hago la evaluación externa, hay que hacer la apertura del cadáver, y lo primero donde yo abordo son las arcos costales. Estos arcos costales, yo se visera completo, reviso uno por uno, porque todavía no he hecho en mis 20 años de ejercicio una autopsia de un caso de maltrato infantil que no encuentre una fractura consolidada vieja de costillas. Entonces, las costillas son huesos muy planos y que tardan en osificar en los niños. Y ellos son, cuando son agarrados de manera brusca con apretones de la cavidad torácica por las manos grandes, gruesas del perpetrador, del agresor, va a presionar, va a producir fracturas, y los niños toleran incluso las lesiones traumáticas de cabeza en lactantes menores, en niños menores hasta de 2 años. Ellos toleran estas fracturas y se van consolidando. Cabeza es igual. Uno ve un caso donde hay fractura en niños. Tengo un caso que hice una exhumación que iba ayer al juicio y se difirió porque la defensa está enfermo. A los 2 meses ya le colocaron una malla en la mitad derecha de la cabeza, del cráneo. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo no ven todo esto? Ya tantas visitas reiteradas a las emergencias, a las consultas, que ha estado hospitalizado y que hay un cuadro de desnutrición, todo lo demás. Y digo, Dios mío, no darse cuenta. Y además de eso, la obtuvieron a la niña como un objeto sexual. La tenían de objeto sexual con 11 meses. Y en la exhumación pude tomar todavía, yo siempre digo que los cadáveres esperan, ellos siempre esperan. Estaba inhumada, estaba, el tronco superior estaba liquefacto, pero lo que era la región pélvica y la vulva estaba indemne, y pude tomar muestras para histopatología para corroborar fibrosis y corroborar la hemorragia a nivel de vagina. Entonces, de vulva. Uno tiene muchas herramientas, lo que es saber identificar e interpretar eso que nos habla, nos está diciendo el cadáver. Muchas veces los niños son objetos de sacudidas, y esas sacudidas a nivel cervical, etcétera, dejan unos signos que a veces se pueden confundir con una caída o con una vuelta, con alguna tremendura. ¿Qué distingue una cosa de estos en vivos se dan y se pueden verificar con mayor rapidez, porque eso produce hemorragia retiniana.
Estas sacudidas hacen que la cabeza, el movimiento anteroposterior de la cabeza del niño, que es desproporcional con respecto al resto de su cuerpo, hace que su cerebro se movilice y tenga varias contusiones intraparenquimatosa y producir hemorragias pequeñas o medianas, grandes, dependiendo del sacudón. Y cuando son de forma reiterada, uno cuando va, y estos niños mueren, fallecen, uno ve en autopsia, se encuentra esos focos hemorrágicos organizados de varias meses de evolución reciente por esa sacudida y la exploración de la retina. El estudio retiniano en estos niños en clínica forense es fundamental para demostrar. Esto solamente lo produce la sacudida, el síndrome de sacudida, que lo agarran por los hombros y los movilizan de adelante hacia atrás. La principal causa de muerte que en niños menores de 2 años es el trauma craneano. Ellos hacen hematomas subdurales. Entonces, agudo causa inmediatamente la muerte, pero muchos de ellos, y los que quedan vivos, quedan con problemas neurológicos, incluso con trastornos del aprendizaje y el área cognitiva afectada y todo estas que se puede prevenir. Bueno, esto es un mundo, doctora, y mientras más conversemos, más hallazgos vamos a tener. Pero quisiéramos, como nos quedan unos 10 minutos, que los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, nos las hagan y poder evacuar algunas de ellas. Nos dice el doctor Harvey, en caso de que no se trate de maltrato físico, sino psicológico, ¿cuál es el médico forense que aplica? Ok, bueno, doctor Harvey, gusto en saludarlo. Sí, ya ahí el abordaje no es solamente el reconocimiento médico legal, como ya ustedes saben, sino que se requiere obligatoriamente de la evaluación psicológica, incluso psiquiátrica, forense en algunas ocasiones. No es solamente determinar, identificar que hay un trauma, que hay una afectación postraumática, no. Es identificar si hay alguna alteración cognitiva, el deber ser es auxiliarse con exámenes médicos. Estos niños deberían ser sometidos a tomografías o resonancias magnéticas cerebrales. Los niños que están con denuncias de maltrato infantil y hayan sufrido lesiones graves o lesiones medianamente graves deben ser evaluados clínicamente. O sea, en el expediente de investigación debería de existir, en el momento que se tiene conocimiento, el servicio forense solicitar, el médico forense solicitar la resonancia magnética o la tomografía para evaluar ese parénquima. Eso ayuda muchísimo en clínica forense y orienta mucho a la fiscalía para determinar, y un médico forense pues explique cómo se producen esas lesiones en esas imágenes que se realizan. Fíjate, Harvey, además es muy propicio lo que me preguntas, está conectada mi hermana, además. Ella es psicólogo clínico y trabajó en servicio forense mucho tiempo. Y es experta en todos los temas de test, entrevista clínica para la identificación de agresiones, y te prometo que vamos a hacer un programa próximo con ella donde se trate el abordaje psicológico del niño maltratado. Es un tema bien complejo. Yo lo aprendí un poco de verlo, no es que lo tengo algún conocimiento de verlo, y hay una cantidad de test bien complejos que son capaces de generar certeza. Uno pareciera que no, a través de una cantidad de mecanismos, de generar certeza de que el niño está siendo objeto de maltrato. Y además una cantidad de técnicas de entrevista que tú debes conocer también, pero que sería muy interesante que hagamos un programa que podamos conversar sobre este tema y que complementemos todo lo interesante que hemos visto hoy del área física también con el área psicológica. Nos dice Joan, dentro del tipo de heridas pre y post-morte relacionadas con mordidas, ¿cuáles son los peritajes complementarios a la autopsia médico-legal o a la violación o a la valoración médico-legal? Por supuesto, odontología, ¿no, doctora? Explíquenos. Sí, ya ahí. Eso, el médico forense, el médico legista o el patólogo forense, una vez que identifica
una huella de mordedura en cualquier área de la superficie corporal, si el cadáver o el sujeto vivo llega a clínica forense de una vez directo del hecho, podemos tomar hisopados con agua estéril a nivel sobre la superficie de la huella de mordedura para ver si obtenemos algún perfil genético de células epiteliales del agresor. Eso lo podemos hacer si no se ha bañado, si no ha sido limpiada el área previamente, podemos tomar eso. Las huellas de mordeduras, igualmente podemos determinar, el médico legista está en la capacidad, el médico forense determina si son premorte o postmorte por las características que tiene, de si hay signos de reacción vital o no. Eso lo podemos determinar. Y ahora no, bien, y excelente. Ajá, continúe. Lo que sí va a necesitar el médico forense es el auxilio de la odontología forense, porque ellos son los que van a poder determinar con certeza la evaluación de esa huella de mordedura que pueda ser cotejada con el presunto perpetrador o responsable de la agresión física de este niño o de esta niña. Exactamente, ahí sí, eso es una huella. necesitamos de la odontología forense. Nos dice Víctor Hugo Barreto, ¿es posible desvirtuar si se usó un objeto en caso de una lesión en el introito vaginal? Tuve un caso donde se dijo en juicio que la lesión fue con un objeto contundente y defendí esa posición hasta el final. Claro, acuérdate que el objeto, además del pene en erección, pueden haber otros objetos parecidos al pene que pueden actuar de manera contundente, igualmente causar penetración vaginal con defloración y desgarro a nivel vaginal. Claro que sí se puede, claro que sí, es viable. Así es. En los casos de, ojalá consigamos conversar algún día hablando un poco de lo anterior con el doctor Avidad, que es un experto en odontología forense y que ha logrado una metodología de superposición de los dientes. De la huella de mordedura. De la huella de mordedura. Nos dice Grisette, en un caso de abuso sexual continuado donde los pliegues anales están borrados casi en su totalidad, ¿puede un médico forense señalar que el borramiento de los pliegues anales obedece tal vez a que la víctima era estítica? No, eso es falso, eso es totalmente falso. La desaparición o el aplanamiento de los pliegues anales inmediatamente está acompañado con penetraciones reiteradas y vamos a encontrar un ano infundibular. Eso va de la mano. Esos los pliegues no se borran por hemorroides ni por ser estítico, nada que ver. No. Es decir, que no existe una forma patológica del mismo cuerpo que produzca una lesión similar. No, el aplanamiento de los pliegues anales se produce con el estiramiento de la región perianal. Así es. Bueno, doctora, yo creo que vamos a tener que repetirlo. Nos quedan 2 minutos solamente para despedirnos y vamos dice Víctor Hugo, ya para terminar, un falso pastor evangélico actualmente muy consentido a niveles académicos y políticos fue actor de ese hecho y fue absuelto por cansancio de la víctima y del sistema. Va muy bueno el comentario porque está en todos los operarios, Víctor Hugo, ¿no? Que no se canse el fiscal, que no se cansen los expertos, que no se cansen las víctimas, pero desgraciadamente el sistema parece estar hecho como para que la gente se canse y que haya impunidad frente a estos hechos. Bueno, doctora, gracias. Ya queda de inmediato prevenida el bate para otro conversatorio sobre otro tema y con tiempo vamos a convocar a nuestros compañeros que nos siguen. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y muy propicio el aprendizaje y el repaso que tuvimos hoy con la doctora Samantha. Un abrazo, doctora. Hasta luego, un placer, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Gracias a todos, saludos a todos los que conozco aquí que me acompañaron, un abrazo fuerte. Un abrazo a la directora de la Escuela de Enfermería, me dice mi hermana que está por allí y con quien también podemos conversar sobre algunos temas de interés para todos. Un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego, chao.